Un caballo viejo fue despreciado por su dueño, pero un niño pobre lo rescató. El patrón viejo empujó al caballo solitario hasta hacerlo caer al suelo. «Ya no sirves ni para pasto», murmuró mientras lo dejaba encadenado en el corral más seco del rancho. El animal, con la piel agrietada por el sol y las costillas marcadas del hambre, apenas levantó la cabeza. No tenía agua, ni sombra, ni esperanza. Desde lejos, un niño pobre lo observaba en silencio, con las manos llenas de tierra y los ojos brillando entre miedo y rabia. Era apenas un crío, pero algo en su mirada decía que no se quedaría quieto, y lo que nadie imaginaba es que ese niño harapiento estaba a punto de cambiar el destino del animal que todos creían desechable. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías tú si encontraras a un caballo viejo, atado al sol, con las costillas marcadas como ramas secas, y nadie pareciera notar su agonía? El polvo se levantaba como una niebla terrosa sobre el camino y el viento traía consigo un silbido áspero que hacía crujir las tablas del portón del rancho. El sol, inmenso y sin compasión, caía sobre las lomas amarillas de las palmas del valle. En medio de ese paisaje reseco, un caballo permanecía inmóvil, atado a un poste inclinado, como un mueble olvidado. Sus ojos, empañados, parecían ya no ver nada, pero escuchaban todo. «¡Viejo inútil!», gritó una voz rasposa detrás del corral. «Ni para abono sirves ya, sombra». Don Sigifredo Alvarado arrojó un saco vacío al suelo y escupió cerca de la pezuña del animal. Llevaba puesta su camisa blanca abierta hasta el pecho y un sombrero de fieltro raído que le sombreaba la mirada. Era un hombre curtido por el sol y los negocios, más duro que la tierra que pisaba. Con pasos pesados, caminó hasta la barda y se apoyó en el marco astillado. Cuando era joven, jalabas todo. Las carretas, la bomba, hasta el molino viejo, pero ahora solo ocupas espacio. Sombra no se movió, apenas pestañeó. Tenía una herida en el muslo trasero cubierta de tierra seca y moscas. El corral estaba vacío, sin sombra, sin agua, solo tierra rajada y calor. Desde un monte cercano, oculto entre cardones y maleza, un niño observaba en silencio. Apenas tenía 10 años y sostenía un balde viejo con 2 mazorcas rotas dentro. Se llamaba Tomás Herrera y ese día había salido temprano con la excusa de buscar leña seca para su madre. Pero en realidad lo seguía a él, al caballo. Lo hacía desde hacía días. Un trueno seco rompió el silencio. No era el cielo, era la risa de don Sigifredo mientras caminaba hacia el cobertizo donde guardaba los papeles de su rancho. «En unos días vienen los de Santa Lucía. Ya tengo palabra para los tractores. Se acabó esto de alimentar bestias inútiles». Tomás apretó el balde con fuerza. Una de las mazorcas cayó al suelo y rodó cuesta abajo. Sombra giró apenas la oreja como si reconociera el sonido. El niño se sobresaltó. Algo en ese leve gesto le quemó el pecho, como si el caballo le hablara sin palabras. «No le digas a mamá», susurró para sí mientras se deslizaba entre los matorrales. «Solo lo voy a ver, nada más». Descendió despacio, cuidando de no levantar polvo. Sus sandalias estaban rotas y cada paso le dejaba una marca nueva en los talones. Cuando llegó al corral, el caballo ya lo esperaba. «Hola», dijo Tomás, tímido, mientras extendía una mano. «No tengo mucho, pero traje esto». Metió la mano en el balde y le ofreció media mazorca. Sombra olfateó con lentitud, luego mordió con torpeza, como si masticar le costara años. Tomás lo miraba sin pestañear. Por primera vez, alguien lo estaba escuchando. Una ráfaga levantó una nube de polvo. El viento cambió de dirección y trajo consigo el sonido metálico de cadenas golpeando madera. Desde el cobertizo, don Sigifredo apareció con un hombre a caballo. No era del pueblo. Tenía botas limpias y un acento distinto. «¿Este es el animal?», preguntó el forastero. «El mismo», respondió Sigifredo con indiferencia.
Solo hay que llevarlo antes del jueves. Tomás se congeló. ¿Llevarlo a dónde?, preguntó sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El hacendado giró lentamente hacia él. Su expresión cambió de molestia a sorpresa. ¿Tú? ¿Qué haces aquí, escuincle? Tomás no contestó. Dio un paso adelante y colocó una mano sobre el cuello de Sombra. Él no está listo para irse. No es tu problema, muchacho. Este caballo no sirve. ¿Qué te importa? Sombra relinchó. Fue débil, pero firme. Los tres hombres lo miraron. Algo en ese sonido interrumpió el patrón que se había repetido durante años. Ignorar lo que no produce. Y fue ahí, en ese instante de tensión callada, donde todo empezó a cambiar. Porque él es el único que escucha, dijo Tomás casi sin voz. Y a mí ya nadie me escucha. El viento sopló otra vez. Las cadenas se movieron. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien dudó de que un caballo viejo no valiera nada. El sonido del látigo no se escuchaba con frecuencia en las palmas del valle, pero esa mañana el eco fue más largo que de costumbre. Un chasquido seco, una nube de polvo, y luego el resoplido cansado de Sombra, arrastrando el viejo arado entre surcos que apenas se distinguían en la tierra cuarteada. El sol ya estaba alto y el aire olía a metal caliente y tierra quemada. Don Sigifredo, de pie sobre la cerca, observaba al caballo con una mezcla de impaciencia y nostalgia. Su rostro curtido no mostraba emoción alguna, pero sus manos, aferradas al cinturón de cuero, temblaban levemente. «Vamos, viejo», murmuró entre dientes. «Solo un poco más». Sombra tiró. Las venas de su cuello sobresalían bajo la piel manchada, y el sudor caía en gotas oscuras, formando pequeños charcos que desaparecían al instante bajo el sol. Cada paso era una batalla contra su propio cuerpo. Desde la distancia, Tomás observaba detrás de un alambrado, con los dedos enredados entre los hilos oxidados. No podía apartar la vista. No era solo el esfuerzo del animal lo que lo conmovía, sino el modo en que, a pesar del cansancio, Sombra seguía obedeciendo, como si su cuerpo dijera basta, pero su corazón no supiera rendirse. El crujido de una carreta rompió el silencio. Dos hombres llegaron al rancho en una camioneta polvorienta. Vestían chalecos de cuero y sombreros limpios. Uno de ellos, don Fermín Olivares, vecino de la hacienda La Esperanza, bajó del vehículo con una sonrisa amplia. «¡Sigifredo!», gritó desde lejos. «¿Todavía usando caballos? Si te viera mi hijo, se reiría de ti. En Santa Lucía ya nadie trabaja así». Don Sigifredo se limpió el sudor del cuello con el sombrero y se acercó con un paso firme. «No todos podemos darnos el lujo de esos juguetes nuevos». Sonrió, aunque le dolió admitirlo. Fermín soltó una carcajada ronca. «No es lujo, hombre. Es inversión. Los tractores modernos hacen en un día lo que tus caballos hacen en una semana. Ya te dije, puedo conseguirte uno usado, casi nuevo. Te lo dejo barato». El otro hombre, un ingeniero joven de acento porteño, intervino mientras abría una carpeta con fotografías brillantes. «Mire, don Sigifredo, este modelo trabaja con diésel y puede arar hasta 100 hectáreas por día. Y lo mejor, no se enferma, no se cansa, no necesita descanso». El patrón lo escuchaba en silencio, pero su mirada se desviaba una y otra vez hacia Sombra, que seguía tirando del arado, torcido, obstinado, como si supiera que estaban hablando de su reemplazo. Tomás, desde la cerca, también escuchaba. No entendía del todo lo que decían, pero cada palabra sobre máquinas que no se cansan le sonaba como una amenaza. «¿Y qué pasará con los caballos?», preguntó el niño en voz baja, como si el viento pudiera llevarle la respuesta. Sombra tropezó. El arado se clavó en una piedra y el caballo cayó de rodillas. Don Sigifredo soltó una maldición y corrió hacia él. «¡Levántate, maldita sea! ¡Levántate!». El látigo volvió a sonar, 1, 2, 3 veces.
El caballo no se movió, solo levantó la cabeza y exhaló un resuello profundo, como un suspiro resignado. «Déjalo, Sigifredo», dijo Fermín con tono incómodo. «Ya no tiene fuerzas». Pero el patrón seguía allí, de pie, respirando con dificultad. No era enojo lo que lo dominaba, sino algo más hondo, la frustración de sentirse tan gastado como el animal frente a él. «Si se rinde, yo también lo haré», susurró. El silencio se apoderó del campo. Hasta el viento se detuvo un momento. Entonces, con un esfuerzo lento y doloroso, Sombra se incorporó. Dio un paso, otro más, y volvió a tirar del arado. El metal chirrió, la piedra cedió y la tierra se abrió. Tomás contuvo la respiración. Don Sigifredo bajó la cabeza. Su voz, ronca, apenas se escuchó. «Ahí está. Eso es tener valor». El ingeniero cerró la carpeta, incómodo. Fermín lo miró, sin saber si reír o callar. «Bueno, Sigifredo, piénsalo», dijo finalmente. «El progreso no espera. Los hombres se fueron». El motor de la camioneta se perdió entre la polvareda del camino. Sombra, exhausto, se detuvo frente al patrón. Los dos se quedaron mirándose, sin hablar. El caballo respiraba con dificultad. El hombre también. «¿Sabes?», dijo Sigifredo, apenas audible. «Antes pensaba que los fuertes eran los que ganaban más, pero ahora ya no sé». El viento volvió, arrastrando el olor a tierra removida y a sudor. Tomás, desde su escondite, sintió algo distinto, una chispa de respeto que no había visto en los ojos del patrón antes. Esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, Sombra descansaba bajo el viejo algarrobo. Tomás se acercó con un cubo de agua. «Eres fuerte, ¿eh?», susurró sonriendo con timidez. «Pero no te preocupes, no vas a estar solo». El caballo lo miró, cansado pero sereno. Y aunque el viento seguía soplando seco, algo cambió en el aire. No era solo la promesa de una lluvia lejana, sino la sensación de que por primera vez alguien había entendido el verdadero valor de la fuerza. Resistir, aun cuando el mundo ya te había dado por vencido. Lejos, en la casa grande, don Sigifredo encendió una lámpara de queroseno y se quedó mirando el retrato de su padre colgado en la pared. «Viejo terco», murmuró, «tal vez tú también habrías seguido con el caballo». El sonido del viento entró por la ventana. Afuera, el relincho de Sombra rompió la quietud, como un recordatorio. La fuerza no siempre se mide en victorias, sino en la voluntad de seguir de pie. El amanecer en Las Palmas llegaba sin apuro, como si el sol también se cansara de repetir los mismos días. En el rancho de los Herrera el aire olía a leña húmeda y jabón barato. Hortensia fregaba ropa en una tina de metal, arrodillada sobre el piso de tierra. Cada golpe contra la piedra levantaba un eco hueco que se mezclaba con el chillido de los gallos y el rebuzno de algún burro lejano. «Tomás, tráeme más agua del pozo», ordenó sin alzar la vista. «Y no te tardes, que la ropa del patrón no se lava sola». Tomás, descalzo y despeinado, tomó el balde de lata que colgaba de un clavo y salió al camino. El sol apenas asomaba, pero el calor ya empezaba a apretar. Caminó en silencio, esquivando las piedras, hasta llegar al pozo del fondo del terreno. Mientras bajaba la cubeta, miró hacia los campos del rancho grande. A lo lejos, la silueta de un caballo atado junto a una cerca le llamó la atención. El reflejo del agua le devolvió su propio rostro cansado, con ojeras marcadas por madrugadas tempranas y noches de hambre. Pero en su mirada había algo que ni el cansancio ni la pobreza habían logrado apagar: curiosidad. Llenó el balde y en vez de regresar derecho a casa, se desvió hacia el corral. El corazón le latía rápido, no por miedo, sino por ese impulso que tienen los niños cuando sienten que están a punto de descubrir algo que no deberían ver. El caballo estaba allí, quieto, cubierto de polvo y con las costillas tan marcadas que parecían puñales bajo la piel. Tenía la cuerda apretada al cuello y los ojos medio cerrados. Parecía dormido de pie.
Tomás se detuvo unos metros antes, respirando despacio. El animal giró una oreja, apenas. «¿Cómo te llamas?», preguntó el niño, aunque sabía que los caballos no respondían. Se acercó despacio, dejando el balde en el suelo. El agua salpicó un poco y el sonido despertó al caballo, que movió la cabeza con un resoplido ronco. Tomás dio un paso atrás, pero no corrió. Esperó. El caballo olfateó el aire, luego bajó el hocico hasta el balde. Tomás lo empujó con cuidado hacia él. «Toma», susurró, «es agua limpia. Te va a gustar». El animal bebió con ansia. Cada trago sonaba a vida. Tomás lo observaba fascinado. Nunca había estado tan cerca de un caballo sin que alguien le gritara que se alejara. «Así que tú eres Sombra», dijo recordando que su madre lo había mencionado alguna vez. «Dicen que antes eras el más fuerte del valle». El caballo levantó la cabeza, mirándolo por primera vez. En esos ojos turbios, el niño vio algo que no esperaba. No tristeza, sino una especie de paciencia antigua, una calma que dolía. De repente, una voz fuerte rompió el momento. «Oye, chamaco, ¿qué haces ahí?». Tomás se dio la vuelta sobresaltado. Era Pancho, el peón más viejo del rancho, un hombre moreno, de brazos gruesos y mirada cansada. Venía con un costal al hombro. «No más, le di agua», dijo Tomás, bajando la vista. «¿Agua?», repitió Pancho con ironía. «El patrón no quiere que nadie toque a ese animal, ya ni sirve». «Pero tenía sed», intentó defenderse el niño. Pancho lo miró un momento, luego suspiró. «Mira, muchacho, a veces hay cosas que es mejor dejar morir en paz, no te metas». El peón se alejó sin decir más. Tomás se quedó ahí, con la garganta apretada. Giró hacia Sombra. «No te voy a dejar morir», murmuró con determinación. «Aunque sea con poquito, yo te voy a ayudar». Tomó el balde vacío y regresó a casa corriendo. Hortensia lo esperaba en la puerta, con las manos en la cintura. «¿Dónde andabas, criatura? El agua está más lejos cada día, o tus pasos más lentos, ¿eh?» Tomás bajó la cabeza. «Es que vi al caballo del patrón. Estaba solo, amarrado, sin agua». «No te metas en lo que no es tuyo», dijo ella con tono seco. «Esa gente tiene sus razones. Nosotros apenas podemos con lo nuestro. Pero si yo no lo ayudo, se va a morir». Hortensia lo miró con cansancio. «Mijo, aquí las cosas mueren todos los días. Gente, animales, ilusiones. Así es la vida en el campo». Tomás apretó los puños. No respondió. Sabía que discutir era inútil. Esa noche, mientras cenaban frijoles recalentados, no habló una palabra. En su cabeza solo había una imagen, la mirada del caballo, ese silencio que pedía ayuda sin pedirla. Cuando todos durmieron, se levantó en silencio. Tomó del rincón un puñado de maíz duro que su madre guardaba para las gallinas y salió sin hacer ruido. La luna iluminaba los caminos con un brillo azul. El viento era frío, pero suave. Llegó al corral y vio que Sombra seguía allí, de pie, inmóvil. Se acercó despacio y extendió la mano. «Mira, traje esto», dijo en voz baja, dejando caer los granos en el suelo. El caballo se inclinó, masticó despacio, como agradeciendo. «Yo sé que tienes miedo», continuó Tomás, «pero ya no estás solo, ¿sí?». Un relincho leve, casi un suspiro, rompió el silencio. Tomás sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien en Las Palmas sintió que el amanecer del día siguiente podía traer algo distinto. Lo que Tomás no sabía era que en la casa grande, don Sigifredo no dormía. Desde su ventana vio una sombra menuda cruzar el corral con paso sigiloso. Frunció el ceño. «¿Qué demonios?», murmuró, apagando la lámpara. El niño aún no lo sabía, pero esa pequeña desobediencia sería el inicio de todo lo que estaba por venir. El corral de atrás del rancho no tenía sombra, ni pasto, ni agua, solo tierra dura, piedras filosas y un silencio seco que pesaba en el aire. Ahí, bajo un sol que parecía querer arrancar la piel,
Sombra estaba atado con una cuerda corta, girando apenas la cabeza, como si el simple acto de moverse le doliera. Don Sigifredo lo había llevado ahí en la madrugada, sin decir nada a nadie. Ni Pancho, el peón, sabía que lo había amarrado tan lejos. «Ya ni sirve para espantar palomas», murmuró el patrón al alejarse. «Que se quede donde no estorbe». Desde la lomita donde solía pasar las mañanas, Tomás vio el movimiento. A esa hora debería estar ayudando a su madre con la ropa, pero su atención se había vuelto rutina. Todas las mañanas, antes de que nadie lo notara, espiaba el corral del rancho. Y esa mañana algo no cuadraba. Cuando se acercó con cuidado cruzando entre nopales y ramas secas, lo vio. Sombra ya no era el caballo que jalaba carretas. Ni siquiera parecía el mismo que Tomás había visto tomar agua días antes. Estaba agachado, flaco como un alambre y con la piel llena de costras viejas. Sus patas temblaban. Tomás tragó saliva. «¿Qué harías tú si vieras a un viejo caballo abandonado como si fuera basura?», susurró, como si esa pregunta flotara en el aire. La cuerda que lo ataba estaba tan tensa que ni siquiera podía girar bien la cabeza. Había marcas alrededor del cuello, secas, como si hubieran pasado días sin que nadie lo moviera. Tomás sacó de su morral un puñado de tortilla dura que había guardado del almuerzo del día anterior. La rompió en pedacitos y la colocó cerca del hocico del caballo. «No es mucho, pero es lo que tengo». Sombra olfateó con lentitud. Comió 2 trozos y luego se quedó quieto. Solo el movimiento de su nariz confirmaba que aún respiraba. «No entiendo por qué te dejaron aquí. Ni una gota de agua, ni una ramita de sombra. Como si ya no valieras nada». Tomás se sentó sobre una piedra y lo observó en silencio. Pasaron varios minutos. Un pájaro cruzó el cielo. La tierra seguía caliente. El niño sacó un pañuelo viejo y lo mojó con un poco de agua de su cantimplora. «Aguanta, ¿sí? Solo te voy a limpiar esto», le dijo al caballo, acercándose al cuello con cuidado. Cuando el trapo tocó la herida, Sombra apenas se movió. No relinchó, no pataleó. Aceptó la ayuda como alguien que ya no tiene fuerzas ni para resistirse. «Te prometo que no estás solo». La voz de Pancho, a lo lejos, rompió el momento. «Tomás, tu mamá te está buscando». Tomás se sobresaltó. Miró hacia la entrada del corral. Si lo encontraban ahí, se armaría un lío. «Mañana vuelvo», susurró rápido. «Te lo juro». Se fue corriendo por el mismo sendero por donde había venido, con el corazón latiendo como tambor. Llegó a casa justo cuando Hortensia le lanzaba una mirada que quemaba. «¿Dónde andabas, escuincle? Otra vez en los corrales». Tomás bajó la cabeza. «Fui a buscar leña», mintió. «No me mientas, Tomás. Mira tus manos llenas de polvo. ¿Qué andas haciendo con ese animal? Está solo, ma. Está amarrado, sin agua, sin nada. No es tu problema. Ese caballo es del patrón. Si decidió dejarlo así, tendrá sus motivos. Tú ya bastante tienes con no faltar a la escuela y ayudar aquí». Tomás apretó los labios. No respondió, pero por dentro algo se revolvía. No era solo tristeza, era coraje, una especie de nudo en la garganta que le decía que no podía dejarlo así. Esa noche no durmió. Se la pasó mirando el techo de lámina, escuchando el crujido del viento contra las paredes de adobe. A medianoche se levantó sin hacer ruido. Tomó un trapo, una botella con agua y un poco de pan viejo. Caminó por el campo sin linterna, guiado solo por la luz de la luna. Cuando llegó al corral, lo primero que hizo fue soltar un poco la cuerda del caballo. Sombra se tambaleó, pero no cayó. «Aquí estoy otra vez», dijo Tomás con voz baja. «Vamos a salir de esta, ¿sí? Aunque sea despacito». Lo acarició detrás de las orejas con movimientos lentos. No tenía un plan, no sabía qué haría si alguien lo descubría, solo sabía que no podía permitir que un ser vivo muriera como si no valiera nada. Y en esa noche silenciosa, entre tierra rajada y estrellas distantes, un niño pobre y un caballo viejo sellaron algo más fuerte que un trato,
una promesa muda de no dejarse morir. Lo que Tomás no sabía era que, justo detrás de una cerca, alguien más lo había visto. Y esa mirada, la del patrón, clavada en la oscuridad, no significaba nada bueno. El pan estaba tieso como piedra, pero Tomás lo envolvió igual en un pañuelo limpio. Lo guardó con cuidado dentro de su morral, junto a una vieja jarra plástica que ya no tenía asa. Había esperado toda la tarde para ese momento. Su mamá por fin se había dormido y su padre todavía no volvía del trabajo en la cantera. Se escabulló por la puerta trasera con pasos suaves. La noche estaba clara y la luna iluminaba los surcos secos del campo. A cada paso, el corazón le latía más fuerte, no por miedo a la oscuridad, sino por la emoción de volver a ver a Sombra. Llegó al corral y lo encontró de pie, en el mismo sitio. No había agua ni señal de comida, solo un silencio espeso y el sonido de los grillos. «Te traje algo», susurró Tomás, sacando el pan. «No es mucho, pero es mejor que nada». Sombra giró la cabeza con lentitud. Aún tenía la cuerda al cuello, pero Tomás la había dejado más floja la noche anterior. El caballo olfateó los dedos del niño antes de tomar el primer bocado. «¿Sabes? A mí también me dan las sobras, pero a veces lo poco llena más que lo mucho», dijo Tomás, medio en broma, medio en serio. Se sentó a su lado, en el suelo, con la espalda recargada en una roca. Sacó la jarra y le acercó el agua con cuidado. Sombra bebió con ansiedad, luego dejó caer el hocico sobre el hombro de Tomás. Por un segundo, el niño no supo qué hacer. Sentir ese peso cálido, ese contacto real, le dio un vuelco al pecho. Cerró los ojos y dejó que el silencio hablara. «¿Sabes qué es lo más feo de todo?», preguntó, como si Sombra pudiera entenderlo. «Que la gente no ve cuando uno todavía sirve. Solo te miran cuando puedes cargar, empujar, hacer cosas. Cuando ya no puedes, te tiran». El caballo resopló despacio. Tomás sonrió. «Eso pensé. Tú también lo sabes, ¿verdad?». Un crujido de ramas rompió la calma. El niño se puso de pie de un brinco, con el corazón en la garganta. Se escondió detrás del tronco seco del algarrobo que crecía junto al corral. Escuchó pasos, luego una voz. «¿Otra vez tú?», dijo Pancho, el peón, desde la oscuridad. «No me digas que viniste a darle más pan duro». Tomás no respondió. Salió despacio de su escondite. Solo quería que comiera algo. Pancho se acercó con una linterna pequeña que apenas alumbraba. Miró al caballo, luego al niño. «No deberías estar aquí, escuincle. Si el patrón te agarra, va a ser peor». «¿Y si no me ve?», respondió Tomás, retándolo con la mirada. Pancho se quedó callado un momento. Luego se acercó al caballo y le pasó la mano por el lomo. «Este animal fue el mejor del rancho, ¿sabías? Jalaba las carretas solo. Una vez cruzó el río crecido cargando 3 sacos de maíz. Nadie creía que lo lograría». Tomás lo miró sorprendido. «¿Y entonces por qué lo dejaron así?». El peón suspiró. «Porque los años pesan. Porque a veces los patrones solo ven números. Si no produces, no vales. Así son las cosas en este lugar». Tomás bajó la vista. «Yo no creo eso». Pancho lo miró por unos segundos y algo en su expresión cambió. Tal vez era el reflejo de la linterna, o tal vez una chispa de ternura que no quería mostrar. «Toma esto», dijo, sacando una bolsa de lona del morral. «Es pastura vieja, pero todavía sirve. Solo no digas que yo te la di». Tomás la agarró como si le hubieran dado oro. «Gracias, don Pancho. No voy a decir nada, se lo juro. Y no vengas tan seguido. Si alguien más te ve, va a haber problemas». El peón se alejó entre las sombras. Tomás se volvió hacia Sombra con una sonrisa amplia. «¿Viste? Ya no somos solo tú y yo». El caballo masticaba despacio la pastura. Sus ojos, antes apagados, ahora tenían un brillo leve, como brasas que se niegan a morir. Esa noche, antes de irse, Tomás acarició su cuello una vez más. «Mañana vuelvo, siempre voy a volver,
y se fue corriendo por los senderos polvorientos, sin miedo, con la certeza firme de que a veces el cariño más sencillo puede ser más fuerte que todo el desprecio del mundo. Lo que no sabía era que don Sigifredo, desde la ventana de la casa grande, lo había visto por segunda vez. Y esta vez no pensaba quedarse de brazos cruzados. El cielo amanecía plomizo, con nubes que apenas dejaban pasar la luz. En el rancho de los Herrera, el humo del fogón salía por la rendija del techo de lámina, y el olor a tortilla tostada llenaba el aire. Hortensia removía el comal con la mano firme, pero su mirada estaba clavada en la puerta trasera. «Tomás, ven pa' acá», gritó sin necesidad. «Quiero hablar contigo». El niño apareció con los zapatos colgando del hombro y el cabello alborotado. Llevaba la camisa mal abotonada y un morral medio escondido bajo el brazo. «¿Dónde andas yendo tan temprano, mijo?», preguntó cruzándose de brazos. «Fui a ver si quedaba leña seca en el monte». «¿A esa hora?», lo interrumpió. «No me mientas, Tomás, no soy tonta. Desde hace días te vas calladito y vuelves con los ojos rojos». El niño bajó la mirada. «Es por el caballo». «¿El del patrón?». Tomás asintió con un leve gesto. «Lo tienen amarrado, ma, sin agua, sin comida, está todo herido». Hortensia soltó un suspiro largo. «Mijo, yo sé que tienes buen corazón, pero no te metas en problemas que no son tuyos. Ese animal no es de nosotros. Pero nadie más lo cuida. Si yo no le doy de comer, se va a morir. Y si el patrón se entera que te andas metiendo en su corral, el que va a tener problemas es tu padre. ¿Quieres eso?». Tomás tragó saliva. «Yo solo quiero ayudarlo. No es justo dejarlo así». Hortensia lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, tomó un trapo limpio y lo metió en su bolsa. «Toma esto», le dijo sin mirarlo. «Pero que sea la última vez, y con mucho cuidado». El niño agarró el trapo con ambas manos, como si fuera un tesoro. Le dio un beso rápido en la mejilla y salió corriendo. Hortensia se quedó mirando la puerta abierta, con los ojos vidriosos. «Igualito a tu abuelo», murmuró. «No sabes cuándo callarte ni cuándo rendirte». Tomás llegó al corral jadeando. Sombra estaba recostado, con las patas dobladas y los ojos entrecerrados. Había sangre seca en una de sus patas traseras. «Hola, compadre», dijo el niño, arrodillándose junto a él. «Hoy traje refuerzos». Sacó la jarra con agua y el trapo que le dio su madre. Lo mojó y empezó a limpiar con cuidado alrededor de la herida. El caballo no se quejó, pero su respiración era pesada. «Yo sé que duele», susurró, «pero si no te limpio, se te va a infectar». Mientras trabajaba, Tomás hablaba como si el caballo pudiera contestarle. Le contaba cosas de la escuela, de su papá, de cómo soñaba con tener su propio terreno algún día, aunque sea para sembrar frijol y cuidar gallinas. En medio de la charla, algo lo hizo detenerse. Notó una marca distinta en la piel del cuello del caballo, justo debajo del pelaje sucio. Era más que una herida, era una cicatriz larga, vieja, como si hubiera estado amarrado así por años. «¿Y esto?», preguntó en voz baja. Pasó los dedos por la cicatriz y sintió un escalofrío. No era reciente. Sombra había vivido encadenado por mucho tiempo. No solo ahora. «Las cadenas no se ven, ¿verdad?», dijo mirando al caballo. «Pero ahí están». El viento sopló fuerte y levantó polvo. Tomás se cubrió la cara y al hacerlo no notó que a unos metros, entre los matorrales, una figura observaba en silencio. Don Sigifredo, con los brazos cruzados, lo veía desde la sombra de un árbol. Su mirada no era de sorpresa, ni siquiera de enojo. Era otra cosa, como si algo que no quería recordar hubiera vuelto. El niño terminó de limpiar la herida, le ofreció unos pedazos de pan viejo y se quedó acariciando el cuello del animal. «No te voy a dejar solo. Aunque no pueda soltarte, voy a estar aquí, siempre». Sombra movió la oreja como si respondiera. Y por un instante en ese rincón olvidado del rancho, el mundo pareció detenerse. Pero al otro lado del monte, don Sigifredo giró sobre sus talones y regresó a la casa grande, murmurando entre dientes:
Esto se está saliendo de control. Esa noche, cuando Tomás volvió a casa, encontró a su padre sentado en la mesa, serio. Hortensia cocinaba en silencio. El ambiente estaba tenso. «¿Tú andas visitando al caballo del patrón?», preguntó Isidro sin rodeos. Tomás lo miró fijo. «Sí, papá, pero solo para ayudarlo». Isidro no gritó, solo asintió despacio. «Pues que sepas que el patrón preguntó por ti». No dijo nada, pero no le gustó. El niño sintió el estómago encogerse. «¿Me van a castigar?» «No», respondió Isidro. «Pero si lo sigues haciendo y algo sale mal, me van a correr a mí». Tomás se quedó callado. Esa noche no durmió. Miraba el techo igual que las otras veces, pero ahora no era emoción lo que sentía, era miedo. No por él, por Sombra, porque el peligro ya no era el abandono, era la orden. Y cuando en un rancho se da una orden, se cumple. A la mañana siguiente, se despertó con una sola idea. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. El relincho se coló por la rendija del techo como un lamento agudo, arrastrado por el viento de la madrugada. Tomás abrió los ojos de golpe. No fue un sonido normal. No era ese resoplido cansado que conocía. Sonó más fuerte, más seco, como si Sombra hubiera gritado por ayuda. Se sentó en la cama sin pensar. Escuchó con atención. Afuera todo parecía en calma, pero algo en su pecho le decía que no estaba bien. Se levantó sin hacer ruido. Se puso la camisa deprisa y tomó la linterna pequeña que guardaba debajo del catre. La puerta de la casa crujió apenas al abrirse. Tomás caminó en puntas, con los pies casi flotando sobre la tierra fría. La luna estaba baja y el cielo nublado hacía que la oscuridad se sintiera más pesada que nunca. Cuando llegó al corral, el corazón le golpeaba fuerte. Iluminó con la linterna hacia el poste donde siempre estaba atado Sombra. Y ahí seguía, pero no estaba igual. El caballo giraba la cabeza con inquietud. Pateaba el suelo. Sus orejas estaban rectas, alerta. «¿Qué pasa, compadre?», susurró Tomás, acercándose. Sombra relinchó otra vez, pero esta vez no fue un lamento. Fue como una advertencia. Un sonido corto, afilado. Tomás apuntó con la linterna hacia el suelo. La tierra estaba revuelta. Huellas frescas rodeaban el corral, algunas de botas, otras de herraduras que no eran del caballo. El niño se agachó y tocó el suelo con los dedos. «Esto no es tuyo». El crujido de una rama a sus espaldas lo hizo girar de golpe. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz baja, con el corazón en la garganta. No hubo respuesta, solo el viento que se colaba entre los árboles. Tomás apagó la linterna y se escondió detrás del tronco seco del algarrobo. Desde ahí vio cómo Sombra miraba fijo hacia un punto en el monte. Algo lo había puesto tenso. Algo o alguien. Pasaron unos minutos. El silencio volvió a apoderarse del campo, pero la sensación no se iba. Tomás se acercó otra vez al caballo y lo acarició con lentitud. «Estás cuidando algo, ¿verdad?», le susurró. «O a alguien». Sombra no se calmó del todo, pero dejó de resoplar. El niño le dio un poco de agua y pan que había traído por si acaso. Mientras comía, Tomás miró de nuevo al monte. No vio nada, pero ya no estaba tranquilo. Las huellas seguían ahí. Esa noche regresó a su casa con los nervios de punta. Se metió a la cama, pero no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía a Sombra con la mirada fija, como si algo invisible lo rondara. A la mañana siguiente se levantó con el alba. Hortensia ya estaba encendiendo el fogón. «¿Dormiste algo?», preguntó sin voltear a verlo. «Un poco», mintió Tomás. «Te escuché salir anoche». El niño se detuvo. «Fue solo un ratito». El caballo hizo un ruido raro. Hortensia lo miró por fin, con esa expresión seria que usaba cuando no había espacio para juegos. «Tomás, algo anda raro desde hace días. Anoche vi luces por el rancho del patrón y tú no eres el único que ha notado al caballo». «¿Qué quieres decir?». «Que no todos lo miran con lástima. Algunos ya preguntaron si vale algo, carne, cuero, lo que sea».
Tomás sintió un vacío en el estómago. No pueden hacerle eso. Aquí todo lo que no sirve se vende o se entierra, dijo ella bajando la voz. Sin decir más, Tomás agarró el morral y salió corriendo al corral. Cuando llegó se encontró con algo nuevo. La cuerda que amarraba a Sombra había sido apretada de nuevo, más corta. El caballo apenas podía mover la cabeza. ¿Quién te hizo esto?, lo soltó con manos temblorosas. Mientras aflojaba el nudo, notó algo atado en el poste. Era un pedazo de papel arrugado, sujeto con un alambre oxidado. Lo abrió. «No te metas donde no te llaman». Tomás se quedó inmóvil. Miró a Sombra. El caballo lo observaba con esos ojos que ya no se sorprendían de nada. «Nos están mirando, compadre. No les gusta que estemos juntos». Pero en vez de sentir miedo, algo dentro de él se endureció. Ya no se trataba solo de ayudar a un animal. Ahora alguien quería silenciarlo, y eso no lo iba a permitir. «Vamos a cuidarnos, tú y yo, porque lo que quieren es que desaparezcas, pero no lo voy a dejar». El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Sombra relinchó, más fuerte esta vez, como si también estuviera listo para resistir, y desde lo alto de la loma alguien volvió a observarlos. Solo que esta vez Tomás también estaba listo para mirar de vuelta. El sol de media mañana rebotaba en las láminas del techo de la casa grande. El aire olía a grasa vieja y tierra removida. Un chirrido metálico se escuchó al fondo del camino. Una camioneta blanca con rótulos brillantes en los costados bajaba por la cuesta principal, dejando una nube de polvo detrás. Tomás la vio desde lejos, agachado detrás de unos matorrales cerca del corral. La reconoció al instante. No era del pueblo. Las llantas eran gruesas, los rines relucientes. Tenía esa pinta que traen las cosas que vienen de afuera a cambiarlo todo. «¿Ahora qué vendrán a ofrecerle?», murmuró. La camioneta se detuvo frente al rancho. De ella bajó un hombre alto, flaco, con camisa a cuadros bien planchada y lentes oscuros. Abrió la cajuela con un clic y sacó un portafolio. Caminó directo hacia el porche, donde don Sigifredo ya lo esperaba con un mate humeante en la mano. «Buenos días, patrón», saludó el forastero, extendiendo la mano con una sonrisa de vendedor entrenado. «Usted dirá qué trae», respondió don Sigifredo sin pararse. Su tono era cortante, como quien no se deja impresionar por panfletos bonitos. «Traigo lo mejor que hay para el campo. Tractores italianos, de primera, rinden más, gastan menos y no se quejan, ni enferman ni envejecen», dijo, abriendo su portafolio lleno de folletos con colores brillantes y fotos de máquinas enormes arando tierra fértil. Tomás se fue acercando sin ser visto, agachado entre las bardas de piedra que separaban los corrales. No entendía todo lo que decían, pero las palabras rendimiento, eficiencia y modernización se repetían como una letanía. «¿Y los repuestos?», preguntó don Sigifredo escéptico. «Llegan directo de Buenos Aires. Nada chino, todo original. Le puedo dejar uno en prueba. Si no le gusta, se lo llevo sin compromiso». Don Sigifredo chasqueó la lengua. Se levantó despacio, bajó los escalones del porche y miró hacia sus campos. Las lomas áridas, el maizal que apenas crecía, el ganado flaco, los peones medio dormidos bajo el sol. Apretó los labios. «La verdad, estoy harto de depender de animales que se desmayan en mitad del trabajo. Ya tengo uno que ni para espantar moscas sirve». El vendedor sonrió, viendo una oportunidad. «¿Caballo viejo? Hay muchos que los venden por kilo. Ni para fertilizante dan». Tomás sintió el nudo en el pecho antes de que las palabras lo terminaran de golpear. Se agachó más. Su respiración se volvió un jadeo apretado. «Sí, ese animal ya ni se mueve. Está de más en este rancho», dijo Sigifredo dándole un trago largo al mate. «Pero ya vendrá alguien que se lo lleve, por lo menos que sirva para algo». El vendedor se frotó las manos. «Entonces, patrón, ¿qué le parece si le llevo mañana una unidad para que la pruebe? Ya tengo otra vendida en el rodeo. Todo el mundo está modernizando». «Tráigala», dijo el patrón sin dudar.
Si cumple lo que dice, me quedo con 2. Mientras ambos regresaban a la sombra del porche, Tomás se fue alejando, con el pecho ardiendo. No lloraba, no podía. Era otra cosa lo que sentía, una mezcla de rabia y desesperación. Corrió de vuelta al corral. Sombra estaba echado, pero al verlo, alzó la cabeza. ¿Sabes lo que dijeron de ti?, le preguntó, agachándose junto a él. Que ni para fertilizante sirves, que te van a vender por kilo, como si fueras chatarra. El caballo lo miró en silencio. Tenía una rama de espinas atorada en el pelaje del cuello. Tomás la quitó con cuidado. Pero no lo voy a permitir, no mientras yo respire. Se levantó de golpe con el rostro endurecido. Si ellos creen que eres solo una carga, están muy equivocados. Tú fuiste más útil que todos esos tractores juntos. Y todavía tienes mucho que dar, aunque sea solo compañía, aunque sea solo tu historia. Sombra resopló, levantando una nube de polvo. Tomás interpretó ese gesto como un sí. Ese mismo día fue al pueblo. Cruzó los terrenos resecos, pasó frente a la escuela cerrada y se detuvo frente al pequeño almacén de don Reinaldo. Con las monedas que había juntado vendiendo botellas, compró un bote de yodo, gasas baratas y un peine de plástico. Volvió al rancho antes de que anocheciera. Pasó al corral y se arrodilló junto al caballo. Hoy vamos a hacer las cosas bien. Ya no solo pan duro, compadre. Hoy te voy a curar como se debe. Mientras limpiaba las heridas con cuidado, sin decir palabra, Sombra se mantuvo quieto. Solo al final, cuando Tomás terminó, el caballo bajó la cabeza y la apoyó en su hombro. Fue solo un momento, pero suficiente para sellar algo que no podía romperse con máquinas, ni con ventas, ni con desprecio. Desde la casa grande, Sigifredo los observaba en silencio. Apretaba los dientes sin saber exactamente qué le molestaba más: ver al caballo al que ya había desechado, o ver al niño al que no podía controlar. Los primeros rayos del sol pintaban de naranja los bordes de los cerros, y el aire de la mañana todavía estaba fresco, con olor a tierra húmeda y ceniza apagada. Tomás caminaba ligero, con el morral colgando al hombro y una sonrisa que no había tenido en mucho tiempo. Sombra lo esperaba de pie, cerca del poste, pero algo era diferente. Ya no estaba con el lomo vencido ni los ojos apagados. Se mantenía más firme, como si su cuerpo hubiera recordado lo que era sostenerse con orgullo. Su pelaje seguía áspero y manchado, pero en sus ojos había un brillo nuevo. Pequeño, tímido, pero ahí estaba. «Mira nomás quién ya parece caballo otra vez», bromeó Tomás al acercarse. Sombra movió la oreja y soltó un resoplido corto. Tomás le ofreció agua con una sonrisa, y el caballo bebió tranquilo, sin la desesperación de los primeros días. Después le sacó del morral un panecillo que Hortensia había horneado el día anterior. No era mucho, pero lo había guardado especialmente para él. «Mi mamá no sabe que te lo doy, así que guárdalo como un secreto, ¿eh?». Mientras el caballo comía, Tomás se sentó en el suelo y empezó a trazar con el dedo figuras en el polvo. Primero un círculo, luego una línea y de pronto una especie de caballo chueco con patas desproporcionadas y crin ondulada. «Ese eres tú», dijo riendo. «Bueno, más o menos. No soy muy bueno para dibujar, pero a ti no te importa, ¿verdad?». Sombra inclinó la cabeza, como si le interesara. El niño tomó una ramita y siguió dibujando. Un niño a un lado, un árbol grande, un sol con cara feliz. ¿Sabes? Cuando era más chico pensaba que los caballos podían hablar, que si uno los miraba fijo entendían todo. Ahora creo que no estaba tan equivocado. Se detuvo, miró al caballo con seriedad. «Tú sí entiendes, ¿verdad?». Sombra movió su cabeza y luego dio un paso hacia él. Lento, como todo lo que hacía, pero con intención. Apoyó suavemente el hocico en la cabeza del niño. Tomás cerró los ojos. En ese silencio, con el sol calentando apenas la tierra y el viento soplando leve entre los postes del corral, se selló algo que no necesitaba palabras. Una confianza nueva, construida a paso lento,
pero firme. «Hoy te voy a cepillar», dijo el niño, rompiendo el momento. «No tengo un cepillo de verdad, pero mi mamá me dio uno viejo para la ropa. Sirve igual». Sacó del morral el cepillo y empezó a pasarlo por la crin, despacio, como si acariciara una memoria. Sombra no se movía. Aceptaba cada gesto como si fueran caricias nuevas que no había recibido en años. Mientras cepillaba, Tomás le cantó bajito una tonada que su abuela le había enseñado, una canción de campo, de esas que hablan de burros cansados y caminantes que no se rinden. «Camina, camina, aunque el viento no sople, aunque el río no fluya, camina, camina», susurró con voz quebrada. Se quedó en silencio unos segundos, masticando recuerdos que no se atrevía a decir en voz alta. Luego sonrió. «Esa canción me la cantaban cuando me enfermaba. Decían que me ayudaba a no tener miedo». Sombra volvió a resoplar, suave, como si entendiera. Tomás dio una última pasada con el cepillo y luego se sentó de nuevo a su lado. El caballo se agachó y se echó cerca, levantando polvo. Era la primera vez que lo hacía sin quejarse. «Mira nomás, así da gusto», dijo el niño. «Estás mejorando, despacito, pero seguro». Un golpe seco interrumpió la calma. Tomás se sobresaltó. Se escuchó el portazo de la casa grande. Desde la distancia vio salir a don Sigifredo, hablando con un hombre de gorra verde. Llevaban papeles en la mano y caminaban hacia los galpones. No alcanzó a escuchar, pero el tono no era de paseo. «Nos tenemos que apurar», le dijo al caballo casi en secreto. «No creo que les guste que estés así de bien. Cuando te vean más fuerte, algo van a querer hacer». Sombra levantó la cabeza, atento. Parecía que esa calma no iba a durar. Tomás se levantó y limpió sus manos en el pantalón. Le dio una última caricia al caballo. «Pero tú no te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar». Y mientras caminaba de regreso a casa, con polvo en los pies y dibujos en las manos, no lo sabía. Pero alguien más lo había estado observando desde el costado del granero. Una sombra que no era de caballo, ni de niño, una sombra que se movía lento, pero con intenciones claras. La noticia no salió en el periódico ni se anunció en la radio, pero corrió como agua entre piedras por todo el valle. Primero fueron los murmullos en la fila de la tienda, luego los comentarios en la panadería y finalmente las charlas largas bajo los porches al caer la tarde. ¿Ese caballo viejo no se estaba muriendo?, preguntó doña Micaela mientras tejía en su silla frente a la ventana. «Pues sí, pero dicen que ahora hasta camina derecho», respondió su vecina, doña Cleotilde, que tenía más ganas de platicar que de hacer tortillas. «¿Y quién lo está curando si el patrón ya no lo quiere? El chiquillo ese, el hijo de Hortensia, el flaquito que siempre anda con los zapatos colgando. Tomás, ay no, ese niño tiene más corazón que tripa. ¿Y qué? El patrón se lo permitió. Dicen que no sabe, o se hace el que no ve». En la plaza, unos muchachos se reían mientras contaban que habían visto al niño cantándole al caballo como si fuera su perro. «Le canta y hasta le peina la crin con un cepillo viejo», decía uno entre risas. «No te creo, te lo juro por lo más sagrado, lo vi con estos ojos, está loco el chamaco». «Pues loco, pero el caballo ya no se ve tan acabado, ¿eh? Yo lo vi ayer, hasta se levantó solo». «Nah, eso es puro cuento». Mientras tanto, en la carnicería, don Elías, que no hablaba mucho pero observaba todo, comentó sin levantar la vista del machete: «Cuando un animal revive así, no es por comida, es por compañía. Ese niño le está dando algo que ninguno de nosotros». La gente se quedó callada un segundo. Luego, como siempre, volvieron a las risas, al chisme, a la rutina. Pero el rumor ya había sembrado algo: curiosidad. Esa mezcla de escepticismo y ternura que hace que los ojos empiecen a mirar distinto. Una tarde, mientras Tomás limpiaba las patas de Sombra con un trapo húmedo, notó que dos señoras pasaban despacio por el camino de tierra que bordeaba el corral.
Fingían que buscaban hierbas, pero no apartaban la vista del caballo. «Mira nomás, ya ni se le notan tanto las costillas», dijo una en voz baja. «Y se deja tocar. Eso es raro. Antes ni los peones podían acercarse sin que pateara». Tomás fingió no escucharlas. No le gustaba llamar la atención. Su única intención era que Sombra siguiera vivo. No buscaba elogios. Pero dentro de él algo se encendió, una pequeña llama de orgullo. Cuando se alejaron, se sentó junto al caballo y le habló como siempre. «¿Ya ves? Hasta las doñas del pueblo están hablando de ti. Vas a ser famoso, compadre». Sombra resopló, como si se burlara de la idea. «No te emociones, No es que te vayan a dar una medalla, pero al menos ya no creen que estás por morirte». Esa misma noche, Pancho se le acercó mientras le daba agua al caballo. «Niño, ya me preguntaron 2 personas si estabas cuidando tú a este animal». Tomás se tensó, dejó de mover la jarra. ¿Y qué les dijo? Que no sabía nada, que a lo mejor soñaron, pero no va a tardar en llegarle al patrón. Yo no le hago daño a nadie, don Pancho. Eso ya lo sé, pero hay gente que ve con malos ojos que un niño pobre ande tocando lo que el patrón tiró, como si lo estuvieras contradiciendo. Tomás bajó la mirada. Sombra bebía sin apuro, ajeno al mundo que lo rodeaba. «Yo no quiero molestar a nadie, solo no puedo dejarlo así». Pancho lo miró con ojos cansados. «Lo sé, mi hijo, pero ten cuidado. A veces la ternura también despierta envidia». Al día siguiente, mientras Tomás barría el polvo alrededor del corral, apareció don Fermín, el dueño de otra hacienda vecina. Venía en camioneta con su sombrero nuevo y un puro apagado en la boca. Bajó despacio y se quedó mirando a Sombra desde la reja. «Caray, yo pensé que este animal ya estaba listo para el otro mundo». Tomás lo escuchó desde dentro del corral, pero no dijo nada. «¿Tú eres el que lo cuida?» El niño levantó la cabeza con firmeza. «Sí, señor». Fermín lo miró un momento, luego al caballo. «No está mal, se ve con vida, hasta parece más joven». Se giró hacia su camioneta. «A veces el problema no es el animal, es que lo dejamos de mirar como lo que fue, y se fue sin decir más». Tomás se quedó solo con Sombra. Le pasó la mano por el lomo, despacio, como si limpiara el peso de las palabras que acababan de decirse. «¿Lo escuchaste? Hasta los patrones hablan de ti». El caballo giró la cabeza y lo miró fijo. «Pero que hablen lo que quieran, nosotros seguimos, ¿va?» Y aunque el viento ya traía rumores más pesados que el polvo, Tomás no lo sabía, no todavía. Pero los ojos de muchos ya estaban puestos en el corral, y algunos no con buenas intenciones. La mañana estaba callada, más de lo normal. El cielo tenía un gris opaco, como si algo pesado flotara en el aire. Ni los gallos cantaban. Tomás caminaba por el camino de tierra con el corazón encogido. Sombra no estaba en el corral. El niño lo había notado en cuanto salió de casa. Corrió directo al poste donde solía amarrarlo, pero solo encontró el lazo tirado en el suelo. No había huellas, no había pasto movido, nada, solo ausencia. «No puede ser», susurró sintiendo que se le cerraba la garganta. No sabía si correr, gritar o llorar. Pero una idea le cruzó la mente como un rayo. El granero viejo, un lugar que nadie usaba desde hacía años, donde el patrón guardaba trastos viejos, bolsas de semillas húmedas y herramientas rotas. Tomás se escabulló por entre los naranjos resecos, cuidando no ser visto. Llegó hasta la puerta oxidada del granero, que estaba apenas entreabierta. Empujó con cuidado. El rechinido del metal le erizó la piel. Adentro, el aire olía a polvo, madera podrida y aceite viejo. Había cajas amontonadas, estantes con fierros oxidados y en una esquina, un escritorio cubierto con una manta gruesa. Tomás avanzó sin hacer ruido, como si algo lo llamara. Retiró la manta con ambas manos y descubrió una pila de papeles sujetos con un cordón.
Algunos estaban amarillentos, otros eran recientes. El primero tenía un sello rojo en la esquina superior. Solicitud de retiro de animal, destino, descarte, código, faena rápida. Tomás no entendió todo al principio. Siguió leyendo. Caballo macho, nombre, sin registro, edad estimada, 25 años, estado, débil, costo de traslado, a cargo del solicitante, valor estimado, bajo. Abajo, la firma, Sigifredo Alvarado. El niño se quedó congelado. ¿Descarte? ¿Faena rápida?, repitió en voz baja. ¿Lo van a matar? Sintió que se le iba el aire. Releyó el documento 1, 2, 3 veces. Las palabras no cambiaban. Era un trámite para enviar a Sombra al matadero, como si fuera basura. Tragó saliva, cerró el puño y empujó las hojas con rabia. ¡No pueden hacerle esto! De repente escuchó un ruido detrás. Algo cayó. Se dio la vuelta en seco. Nada. Solo una rata que corría entre las cajas. Respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Tomó una de las hojas y la guardó en el bolsillo. Luego salió corriendo del granero. Sombra estaba detrás del galpón, atado con una cadena más gruesa que antes. Tenía una bolsa de arpillera encima, como si intentaran ocultarlo. Había sombra, sí, pero también olvido. Tomás se arrodilló junto a él. Te iban a esconder de todos. Te iban a sacar por la puerta trasera, sin decir nada. El caballo lo miró con esa calma vieja que dolía. No hacía falta que hablara, ya lo sabía. Tomás sacó el papel de su bolsillo y lo alzó. Esto es lo que te querían hacer. Esto es lo que vales para ellos. Lo rompió en pedazos y los tiró al suelo. Pero tú vales más que todos sus tractores juntos. Tú me salvaste a mí. Yo no voy a dejar que te maten. El caballo relinchó suave, como si le diera fuerzas. En el comedor del pueblo ya corrían las sospechas. Dicen que el patrón mandó pedir un camión de carga para esta semana, comentó don Eliseo mientras acomodaba el salero. ¿Y pa' qué? Si ya vendió el ternero y no ha cosechado nada. Dicen que es por el caballo, dijo doña Ramona, bajando la voz, que lo van a mandar a faena. ¿Y el niño? No, que lo cuidaba. A ese pobre ni le han dicho. O peor, ya lo sabe y no puede hacer nada. Tomás caminaba solo por el camino de regreso a su casa. En la mano llevaba la argolla que había soltado del poste. Sentía el pecho apretado, los ojos ardientes. Tenía miedo, pero más que eso, tenía rabia. Sabía que no podía contar con los adultos. Sabía que si hablaba, lo callarían. Sabía que si no hacía algo pronto, Sombra desaparecería como si nunca hubiera existido. Llegó a su cuarto, cerró la puerta y se sentó en el piso. Empezó a escribir en un cuaderno escolar. Si alguien lee esto y yo ya no estoy, quiero que sepan que lo intenté, que Sombra no era basura, que él me entendía cuando nadie más lo hacía, y que si pudieron mirarlo morir, entonces no aprendieron nada. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías tú si supieras que van a matar al único ser que te ha entendido de verdad? ¿Te quedarías callado o harías algo, aunque nadie te crea? Déjalo en los comentarios. Quiero leer lo que tú harías, porque Tomás ya tomó su decisión. Y no va a ser fácil. Pero hay cosas por las que vale la pena pelear, aunque tengas 10 años y un corazón lleno de polvo. Esa tarde, el sol golpeaba como si fuera castigo. Tomás caminaba hacia el galpón con paso decidido, la respiración entrecortada y el corazón hecho un nudo. Llevaba en el bolsillo una manzana robada del puesto de fruta de don Anselmo. No se sentía culpable. Era para Sombra. Al llegar, lo encontró de pie con la cabeza alta. Le había quitado la bolsa de encima y la cadena ya no lo apretaba tanto. Sus heridas estaban más secas, la mirada más firme. Tomás sonrió, con un orgullo que le nacía del pecho. Mira nomás cómo te estás poniendo. Si te viera mi abuela diría que ya casi estás listo para una fiesta. Sacó la manzana y se la ofreció. Es tu premio por aguantar tanto.
Pero el momento duró poco. Un portazo seco reventó el aire. Tomás giró y ahí estaba. Don Sigifredo bajaba las escaleras de la casa grande con el rostro rojo, los pasos duros, las venas marcadas en el cuello. No gritaba, no hacía falta. Su sola presencia pesaba. «¿Qué haces aquí?», soltó con una voz áspera que heló la sangre. Tomás se quedó quieto, con la manzana en la mano. «Yo solo vine a verlo, a darle de comer». El patrón se detuvo frente a él. Lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Tú crees que puedes meterte a mi propiedad como si fuera tuya?». «Él no es solo suyo», respondió Tomás casi sin pensarlo. Él también es de este lugar. Lo conocen todos, y yo lo cuidé cuando usted lo abandonó». Don Sigifredo dio un paso más cerca. «Ese animal no sirve. Nunca debiste tocarlo. Aléjate». Tomás retrocedió, pero no bajó la mirada. «¿Por qué? ¿Porque usted lo dijo? ¿Porque solo sirve lo que da plata? ¡Porque no es tuyo!», rugió el patrón alzando una mano. Y entonces, sin aviso, Sombra se interpuso. El caballo dio 2 pasos firmes y se colocó entre Tomás y don Sigifredo. No fue violento, no pateó, no bufó. Solo se paró ahí, con el pecho ancho, los ojos clavados en el hombre que antes lo mandaba, y esa simple acción fue más fuerte que cualquier golpe. El patrón se detuvo en seco. Por un instante, la rabia se le congeló en el rostro. Miró al animal, luego al niño, y retrocedió un paso sin querer. «¿Qué es esto?», balbuceó. «¿Un circo?». Tomás dio un paso desde atrás del caballo, con la voz temblorosa pero clara. «No es un circo, es respeto, algo que usted perdió hace tiempo». La tensión era una cuerda estirada al límite. Don Sigifredo no respondía. Su rostro pasó del rojo al blanco. Miraba al caballo como si no lo reconociera, como si esa bestia débil que había condenado ya no fuera la misma. «¿Qué hiciste con él?», preguntó casi en un susurro. «Lo escuché», respondió Tomás. «Le di de comer. Le hablé, nada que usted no pudiera haber hecho». De repente, el patrón se giró hacia el galpón, pateó una caja con furia, la madera se rompió y una nube de polvo se alzó. «Este no es un refugio, no es un orfanato de animales, es un rancho, carajo». Tomás no se movió. «Entonces arránquelo de aquí», dijo, «pero tendrá que pasar por encima de mí». El silencio fue absoluto. Sombra no se movía, como si supiera que en ese momento no era un simple animal, sino un muro, un testigo. Don Sigifredo apretó los puños, su respiración era pesada, pero no se acercó, no pudo. «¿Sabes qué, niño?», dijo por fin en voz baja. «No se trata del caballo, se trata de que tú no sabes tu lugar, y eso aquí cuesta caro». Y con eso se dio media vuelta y se fue. Pero no cerró la puerta. Tomás se dejó caer en el suelo, sentía las piernas flojas, el estómago revuelto. No lloró, solo respiraba rápido, como si acabara de correr una carrera que no sabía si había ganado. Sombra se acercó y le empujó la cabeza contra el hombro. Tomás lo abrazó sin pensar. «No sé qué va a pasar ahora», le dijo en voz baja, «pero ya no hay vuelta atrás». Desde lo alto del rancho, Pancho lo observaba desde la sombra de un establo. Se llevó la gorra al pecho y murmuró: «Ese niño tiene más coraje que todos nosotros juntos». «¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si alguien tratara de arrebatarte lo único que has salvado con tus propias manos? ¿Te habrías quedado callado? ¿Habrías enfrentado al patrón? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías tú. Porque Tomás ya eligió su camino y aunque tiemble, no va a retroceder». Esa madrugada, el silencio del valle se rompió con un relincho que atravesó los campos como un rayo. No fue un sonido común, no era el llamado cansado de un animal viejo ni un resoplido más. Fue un grito, largo, firme, con una fuerza que venía del alma. Pancho se despertó con un sobresalto, se levantó de su catre y corrió hacia la ventana. «Ese fue Sombra», dijo en voz alta sin pensarlo. A lo lejos, en la zona de los galpones, se escuchaban voces.
Pasos apresurados, un portón azotado. Algo estaba ocurriendo. Tomás, que dormía con un ojo abierto desde el día anterior, ya iba descalzo por el patio, cruzando con el corazón en la boca. Al llegar al corral, encontró a dos peones forcejeando con sombra. Uno tiraba de la cuerda, el otro empujaba con un palo. «¿Qué hacen?», gritó, corriendo hacia ellos. «Tenemos orden del patrón. ¡Que lo saquemos ya! ¡Que viene el camión!», respondió uno, sin mirarlo siquiera. «Él no va a ningún lado». Tomás se metió entre los hombres y el caballo, extendiendo los brazos. «Él no es basura. No lo voy a dejar ir así». Los peones se detuvieron, dudaron, lo miraron como si no supieran si empujarlo o pedirle perdón. «Es solo un animal, muchacho», dijo el más viejo de ellos. «No, señor, no es solo eso. Es un ser vivo, y es el único que me ha escuchado de verdad». Sombra, detrás de él, relinchó de nuevo, esta vez más bajo, pero igual de claro, como si reafirmara cada palabra del niño. Pancho apareció corriendo, con la camisa desabrochada y los ojos bien abiertos. «¡Alto!», gritó. «¡Suéltenlo!». Los hombres lo miraron. ¿Y el patrón? El patrón se volvió loco. «Pero no ustedes, no somos asesinos de caballos». Los peones soltaron la cuerda. Ese mismo día, la noticia se regó como incendio. Al mediodía, en la fonda, ya todos sabían lo ocurrido. «¿Y entonces el niño se metió en medio?», preguntó un joven con el tenedor en el aire. «Así como lo oyes», respondió don Eliseo. «Se plantó ahí, firme, como si tuviera 20 años. Dicen que el caballo no lo dejó solo, que se puso entre él y los peones. Pues que se sepa, ese animal está más vivo que todos nosotros juntos». En la fila de la tortillería, doña Micaela comentaba a media voz: «Si el patrón es capaz de hacerle eso a una bestia que le sirvió toda la vida, ¿qué no nos haría a nosotros?». Las palabras calaban hondo. No todos hablaban fuerte, pero todos escuchaban. Y cuando los rumores llegan al fogón, al mercado y a la iglesia, ya no hay marcha atrás. Al caer la tarde, don Sigifredo se encerró en su despacho. Pancho entró sin tocar. «Tenemos un problema, patrón. ¿Otra vez el caballo?». «No, el pueblo». Sigifredo alzó la vista. «¿Qué dicen?». «Que usted perdió el juicio, que se atrevió a matar a un animal noble, que un niño le dio una lección de humanidad». El patrón no respondió. Pancho siguió. «Y lo peor es que muchos empiezan a pensar que ya no se manda igual en este rancho». Sigifredo apretó los dientes. «Ese niño se metió donde no debía. Ese niño salvó a un ser vivo que usted dejó morir». Silencio, largo, pesado. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Sigifredo al fin. «A veces no se trata de hacer, se trata de escuchar». Esa noche Tomás se quedó junto a Sombra, sentado en un costal viejo, con los ojos ardiendo de tanto pensar. La luna iluminaba el corral, y el viento soplaba leve, trayendo voces lejanas de los pueblos vecinos. «¿Tú crees que cambie algo?», preguntó al caballo. «¿O nada más fue una pelea más?». Sombra no respondió, pero se acercó y se acostó junto a él. Tomás apoyó la cabeza en su lomo y cerró los ojos. «Tal vez no ganamos todavía, pero al menos ya no estamos solos». Porque lo que empezó como un susurro en medio del campo, ya se estaba convirtiendo en voz. Una voz que traía cambio, una voz que venía de un niño, un caballo, y todos los que ya estaban hartos de mirar para otro lado. El aroma a leña quemada y café de olla se esparcía por las cocinas como cada mañana, pero algo distinto flotaba en el ambiente. No era solo el olor a pan tostado o al guiso que hervía en las ollas. Era la conversación, las miradas, los silencios cargados. «¿Supiste lo del niño Herrera?», preguntó doña Berta mientras pasaba la hierba en la bombilla. «¿Que se enfrentó al patrón por un caballo?». «Claro que supe, lo gritó medio pueblo», respondió doña Lucha, removiendo los frijoles. «Yo pensé que era puro cuento, pero Pancho mismo lo dijo, que se le plantó en seco, que ni lloró, ni corrió. Y el caballo, dicen que se paró delante de él como si lo estuviera cuidando. ¿Y tú qué harías si tu hijo hiciera algo así?».
preguntó Lucha. Doña Berta se quedó callada, miró el fuego. Depende, pero si mi hijo defendiera algo con el alma, tal vez lo apoyaría. Las cucharas seguían golpeando las cazuelas, pero ahora con un ritmo distinto. Tomás, sin querer, se había convertido en más que un niño terco. Era símbolo de algo que la gente había olvidado. En la cocina pequeña de su casa, Hortensia movía la cuchara con fuerza. La olla burbujeaba, pero su mente estaba en otro lado. Isidro, sentado en el banco, la miraba de reojo. ¿Y? Preguntó al fin. ¿Y qué? Tu hijo, tu escuincle. Lo que hizo. Hortensia suspiró. No sé si pegarle o abrazarlo. Yo lo vi, con mis propios ojos. El niño estaba parado ahí como si fuera soldado. No se movió ni cuando el patrón alzó la voz. ¿Y tú qué hiciste? Nada, igual que todos. Pero por dentro sentí vergüenza, porque ese niño no se achicó, y yo sí. Hortensia bajó la cuchara. El fuego seguía, pero ella se quedó quieta. A veces lo regaño tanto, Isidro, porque tengo miedo de que sueñe demasiado, que se haga ilusiones y luego se le rompa el mundo encima. Pero ese niño no vive con miedo, vive con esperanza. Ella lo miró. ¿Y si se mete en más problemas? Pues ahí estaremos para sostenerlo. Pero ya no podemos decirle que deje de pelear por lo que ama. Un silencio lleno de respeto se metió en la casa. Hortensia limpió sus manos en el delantal, agarró un trapo limpio y lo puso en la mesa. Dale esto cuando regrese, que coma algo caliente al menos. Isidro sonrió leve. Ya era hora, mujer. Mientras tanto, en los surcos secos donde los peones arrancaban maleza y revisaban al ganado, las conversaciones no paraban. Dicen que el patrón ya no quiere ni salir, comentó uno, bajando la voz. Pues claro, lo humilló un niño. Pero el niño no lo hizo por rabia, lo hizo por el caballo. ¿Y qué tiene? A veces uno necesita que un escuincle le recuerde cómo se siente hacer algo correcto. Pancho pasó junto a ellos, con un costal al hombro. Escuchó, no intervino, pero en su rostro había algo nuevo, una media sonrisa, como si supiera que la semilla ya había germinado. Esa misma tarde, mientras Tomás recogía ramas para encender el fogón, alguien llamó a la puerta de su casa. Era doña Ramona, la dueña del local donde Hortensia lavaba ropa. «Buenas, señora», dijo, medio incómoda. «Buenas tardes», respondió Hortensia limpiándose las manos. Nomás venía a decirle que si su niño necesita pan, que pase por la panadería, que no se preocupe por el pago esta semana. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque ese niño nos recordó lo que muchos ya habíamos olvidado, que los animales también merecen dignidad y que no hay que ser grande para tener valor. Hortensia la miró en silencio, asintió. «Gracias». Doña Ramona sonrió. Luego, antes de irse, agregó, «Y dígale que si vuelve a enfrentarse a un patrón, que me avise, para llevar mate y aplaudirle». Esa noche, Tomás llegó a casa con los zapatos polvorientos y la ropa manchada. Se sentó en la entrada sin ganas de hablar. Hortensia salió con un plato de arroz y lo dejó en sus piernas. «Come». Tomás levantó la vista. «¿No me vas a gritar?». Ella negó con la cabeza. «Hoy no. Hoy solo quiero que descanses». «¿Y tú? ¿Estás enojada?». «Estoy cansada, pero también estoy aprendiendo de ti». Tomás comió en silencio. Luego dijo, «¿Sabes qué me dijo Pancho? Que si uno no pelea por lo que ama, luego no tiene de qué sentirse orgulloso». «Pues entonces», dijo Hortensia acariciándole el cabello, «más te vale seguir peleando». Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que no estaba solo en su casa, ni en el pueblo, ni en el mundo, porque el eco que había nacido entre los fogones ya no era un murmullo, era una voz, firme, que no pensaba callarse. El corral que antes pasaba desapercibido, ahora era parada obligada. La cerca de palos torcidos se llenó de ojos curiosos, voces bajas y suspiros contenidos. Primero llegó doña Amalia con sus nietos. Llevaban zanahorias en un trapo de cocina. «A ver, chamacos, no se acerquen mucho. Nomás dénsela con cuidado».
Los niños, con los ojos abiertos como platos, estiraban los brazos con timidez. Sombra los miraba, olía con calma y aceptaba las ofrendas con suavidad. Ya no era el mismo caballo tembloroso de semanas atrás. ¿Ese es?, preguntó uno. Sí, mijo, ese es el caballo que no se dejó morir. Al rato llegó don Berto, el más viejo del pueblo. Se acercó con pasos lentos, apoyado en su bastón. Este animal lo vi nacer, dijo en voz baja. Era de su papá. ¿Sabías, Tomás? Tomás negó, sorprendido. Sombra fue criado a mano. Era el orgullo del rancho. Jalaba las carretas cuando ni la gente podía con ellas. No sé qué me duele más, si ver cómo lo dejaron o lo que nos dice de todos nosotros. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier lamento. Las palabras comenzaron a volar de boca en boca. Que el caballo se salvó porque un niño lo cuidó. Que el patrón lo quería sacrificar y el chamaco se metió en medio. Que Sombra ya camina mejor y hasta se le ve contento. Una mañana, alguien pintó con carbón en una piedra cerca del camino. Sombra vive. Otra tarde, apareció una cinta roja amarrada a la cerca del corral, como si fuera protección. Nadie sabía quién la puso. Tomás miraba todo eso con una mezcla de orgullo y miedo. Están hablando de ti como si fueras santo, le decía al caballo. Y tú nomás masticas, como si nada. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Ya no eran solo él y Sombra contra el mundo. Ahora había ojos que los miraban distinto. Había respeto. Una tarde, Pancho llevó al corral a su nieto. El niño nunca había visto un caballo de cerca. ¿Lo puedo tocar, abuelo? Sí, pero despacito. Este no es cualquier animal. Este es un maestro. ¿Un maestro? Pancho asintió. Sí, enseña a los que no escuchan. Enseña sin hablar. Sombra, como si entendiera, se acercó y dejó que el niño le tocara el cuello. El pequeño soltó una risa breve, nerviosa. Está calientito. Claro, porque está vivo, dijo Pancho. Y mientras viva, tiene algo que dar. Esa frase se quedó colgando en el aire. Tomás, que escuchaba desde el rincón, la anotó en su libreta. Desde la ventana de la casa grande, don Sigifredo veía el desfile constante de gente. No decía nada, solo observaba. Una tarde, bajó al corral. Tomás lo vio venir, tenso, sin saber qué esperar. ¿Se está convirtiendo esto en feria o qué?, soltó el patrón mirando a la gente. No, señor, respondió Tomás firme. Solo vienen a ver lo que casi se pierde. Don Sigifredo se acercó a Sombra. El caballo lo miró, tranquilo. Te ves mejor, viejo, dijo en voz baja, casi sin intención. Tomás se sorprendió, no por las palabras, sino por el tono. No había rabia, solo algo parecido al recuerdo. ¿Por qué no lo quiso más?, preguntó Tomás. El patrón tardó en responder. Porque me cansé, porque el campo cansa y porque uno cree que ya lo ha visto todo, hasta que un animal te demuestra que no. Y sin decir más, se fue. Esa noche, en el fuego del patio, Hortensia leía en voz alta la carta que Tomás había escrito para Sombra. Si tú me escuchaste cuando nadie lo hacía, lo menos que puedo hacer es recordarte cuando todos se olviden. ¿Eso escribiste tú?, preguntó su padre sorprendido. Sí, respondió el niño bajito. Hortensia le acarició la cabeza. Pues ojalá todos aprendan a escribir cosas que valen, no solo con lápiz, sino con lo que hacen. Porque Sombra ya no era solo un caballo, era un espejo, un símbolo, una prueba de que la dignidad no se compra ni se sacrifica, se cuida, se honra, se recuerda. Y en un pueblo donde todo parecía dormido, el galope lento de ese animal viejo estaba despertando conciencias. El tractor nuevo brillaba bajo el sol como si lo hubieran puesto ahí solo para presumir. Rojo, reluciente, con las llantas gruesas y los engranes aceitados. El vendedor lo mostraba como si fuera un trofeo, con folletos y promesas. Este bebé le rinde el triple, don Sigifredo. No hay animal que compita. El patrón no respondía.
Tenía las manos en los bolsillos y la mirada fija, no en la máquina, sino en un punto distante, el corral donde Tomás jugaba con Sombra, dibujando círculos en la tierra con un palo seco. Mire, patrón, puede arar 30 hectáreas en una jornada, y no se cansa, no relincha, no se enferma. Ajá, murmuró Sigifredo sin entusiasmo. El vendedor seguía hablando, pero sus palabras se volvían ruido. Algo dentro del patrón empezaba a hacerle más ruido que el motor encendido. Esa tarde, ya solo en su oficina, Sigifredo abrió el cajón del escritorio sin saber por qué. Entre los papeles viejos encontró una fotografía arrugada. Él, de joven, montado en un caballo oscuro, sonriente, con los brazos en alto y el campo detrás. Era Sombra, recién domado. Sus crines todavía brillaban, su cuerpo era pura fuerza. Aquel día habían ganado una carrera en las fiestas del pueblo. Lo recordaba bien. Todos lo aplaudieron. Él se sintió invencible. Tomó la foto con las 2 manos. Se quedó mirándola largo rato. ¿En qué momento me volví el que olvida en lugar del que sueña?, susurró sin esperar respuesta. Al día siguiente lo encontró de nuevo. Tomás estaba en el establo dándole agua a Sombra. Lo hacía con cuidado, como si el balde fuera de oro. El patrón se quedó a unos metros, observando. Tomás lo notó, pero no se asustó. ¿Ya se lo va a llevar, señor? La pregunta no fue un reproche. Fue simple, directa. Sigifredo bajó la mirada. No lo sé. Yo sí lo sé, dijo Tomás sin alzar la voz. Usted no quiere, pero no sabe cómo decirlo. El patrón soltó una risa seca. Así que ahora también lees pensamientos. No, pero le veo la cara. Un silencio se coló entre ellos. Solo se escuchaba el agua caer del balde. Ese caballo fue el mejor que tuve, confesó Sigifredo de pronto. Me sacó de apuros, me cargó cuando no podía caminar, me acompañó cuando perdí a mi papá, y sin embargo, lo dejé a morir. Porque creyó que ya no servía, respondió Tomás. Pero todavía sirve, solo que distinto. El patrón lo miró. ¿Y tú por qué hiciste todo esto? Tomás pensó unos segundos. Porque nadie lo hizo por mí. Esa respuesta dejó al patrón sin palabras. No hacía falta decir más. El tractor nuevo no se usó esa semana, ni la siguiente. Se quedó estacionado junto al granero cubierto por una lona, con la tierra acumulándose en las llantas. Los peones empezaron a murmurar. ¿Y eso? ¿No que era el futuro? Parece que el patrón ya no está tan convencido. Lo que pasa es que ese caballo le removió cosas que tenía bien enterradas. Pancho, al escuchar eso, sonrió. A veces no es el caballo el que arrastra el arado. A veces es el que te arrastra el corazón de vuelta al pasado. Y todos, por un segundo, se quedaron pensando. Una tarde cualquiera, sin anuncio, don Sigifredo se acercó al corral con una pala. Tomás lo vio desde lejos, sorprendido. ¿Qué hace? Voy a limpiar esto, ya se ve muy sucio. El niño no supo qué decir, solo lo observó trabajar. Era la primera vez en años que veía al patrón con las manos en la tierra. Sombra, tranquilo, lo miraba también. No con miedo, con reconocimiento. Cuando terminó, Sigifredo se acercó al caballo y le pasó la mano por el cuello. Ya te hacía muerto, viejo, pero tú eres más terco que yo. Tomás se acercó despacio. Eso significa que se va a quedar. Significa que aún no se va. Y fue lo más cerca que estuvo de pedir perdón. Y fue suficiente. Porque a veces un cambio no necesita gritos, ni discursos, ni grandes gestos. A veces, el simple hecho de que un hombre se baje del pedestal y toque el polvo ya es una revolución. Y aunque el tractor seguía brillando bajo el sol, la mirada del patrón ya no estaba en la máquina. Estaba en el corral, en el niño, en lo que aún podía salvar. La noticia se esparció rápido. Esa tarde habría reunión en la casa comunal. El tema no estaba del todo claro, pero se sabía que don Sigifredo había pedido la palabra. Y cuando un patrón pedía hablar frente al pueblo, algo se traía entre manos.
Tomás lo supo por Pancho, que llegó temprano al corral y se agachó junto al niño como si fuera a contarle un secreto. Hoy hay junta, y todos van a ir, hasta tu mamá. Tomás dejó de cepillar a Sombra. ¿Y por qué va a hablar el patrón? Dicen que quiere aclarar lo del caballo. Pancho hizo comillas en el aire con los dedos. Pero la gente no quiere explicaciones, quiere verdades. Tomás sintió el estómago hacerse nudo. ¿Y si dicen que yo no debía meterme? Pues entonces que también digan que a veces los niños enseñan a los adultos, y si no les gusta, ni modo. El niño guardó silencio. Miró a Sombra. El caballo parecía tranquilo, como si no supiera que esa tarde se hablaría de él frente a todos. ¿Y tú qué vas a hacer?, le preguntó Pancho. Tomás no respondió, porque ni él mismo lo sabía. La casa comunal olía a polvo viejo, madera húmeda y nervios. Las sillas estaban todas ocupadas y la gente se apoyaba contra las paredes o se quedaba parada en la entrada. Algunos se abanicaban con cartones, otros cuchicheaban. Hortensia estaba en una esquina, con los brazos cruzados, mirando fijo al frente. A su lado, Isidro respiraba hondo, como quien se prepara para una tormenta. Don Sigifredo estaba de pie junto al escritorio. Su expresión era seria, pero no severa. Se notaba incómodo, pero no arrogante, como si supiera que tenía que bajarse unos cuantos escalones para poder hablar con el pueblo. Tomás entró último, con la cabeza en alto. Nadie lo detuvo, nadie lo llamó, pero todos lo vieron. Se sentó solo, al frente, en el suelo, como quien no necesita una silla para tener voz. Don Sigifredo carraspeó. El murmullo cesó. Gracias por venir. No voy a quitarles mucho tiempo. Se pasó la mano por la cara, visiblemente nervioso. Hace unas semanas yo tomé una decisión que, para muchos, no tuvo sentido. Quise deshacerme de un caballo viejo, uno que me acompañó durante años. Y lo hice porque pensé que ya no servía. Algunos asintieron, otros no mostraron reacción. Pero no conté con algo, continuó, con alguien. Su mirada fue directo a Tomás. Un niño, uno que tuvo más compasión que yo, más paciencia, más valor. Todos voltearon a ver al niño. Él no bajó la mirada. No vengo a pedir perdón. Vengo a decir que aprendí y que ese caballo se queda, porque no todo lo que envejece se vuelve inútil. A veces solo necesita que alguien lo escuche. Un aplauso tímido rompió el silencio, luego otro y otro, hasta que la sala entera aplaudía. Tomás tragó saliva, pero no se quedó callado, se puso de pie, sin que nadie se lo pidiera. Caminó al frente, junto al escritorio. Yo también quiero decir algo. Todos guardaron silencio. Sombra no me salvó la vida, pero sí me hizo sentir que valía, que alguien podía verme sin juzgarme por ser pobre, por tener los zapatos rotos o la voz temblorosa. Alguien se limpió una lágrima, otro asintió con los ojos cerrados. Cuando lo encontré tirado, no pensé en justicia ni en heroicidades. Solo pensé que si yo no hacía algo, él se iba a morir sin que nadie lo notara. La sala entera lo escuchaba como si hablara un adulto. A veces no se trata de tener fuerza, se trata de tener ternura, y la ternura también cambia cosas. Silencio total. Yo no quería pelear con nadie, solo quería que él viviera. Tomó aire. Gracias a todos los que no se rieron, y a los que sí, los invito a que lo conozcan de verdad, porque un caballo no es un trasto viejo, es un compañero, uno que, cuando nadie más cree en ti, se queda. Un aplauso más fuerte lo cubrió todo. Esta vez no fue por el caballo, fue por él. Esa noche, cuando salieron, Tomás caminaba con su madre al lado. Hortensia no dijo nada por un rato, luego lo abrazó sin aviso. «Estoy orgullosa de ti, mijo». Él la abrazó fuerte. «¿No estás enojada?» «No, estoy aliviada, porque tú me enseñaste a mirar otra vez. En el cielo, las estrellas brillaban como si también aplaudieran, y en el rancho, Sombra dormía bajo la luna, ajeno a todo. O tal vez no.
Tal vez también sabía que ya no era solo un animal salvado, era parte de una historia que empezaba a cambiar un pueblo, una historia escrita entre justicia y ternura. Esa mañana, el sol se levantó con más suavidad de lo habitual, como si supiera que algo distinto estaba por pasar. En el patio del rancho grande, bajo el viejo algarrobo que marcaba el tiempo de la finca, se reunió una comisión improvisada. 6 personas del pueblo, Pancho, 2 peones, Hortensia, Tomás y con más rigidez de la habitual, don Sigifredo. El aire olía a tierra removida y promesas antiguas. Tomás sostuvo la cuerda suelta de Sombra, mientras el caballo lo miraba tranquilo, casi paciente. Don Sigifredo se aclaró la garganta. «He decidido que el caballo se quede en la comunidad», dijo sin levantar demasiado la voz, pero con firmeza. Hubo un murmullo. Algunos esperaban que ofreciera resistencia, que golpeara la mesa, pero no lo hizo. «Ya no lo venderé», pronunció las palabras casi como si se las estuviera diciendo a sí mismo. «Puede quedarse aquí, bajo el cuidado de todos ustedes». El silencio se hizo pesado, pero no incómodo. Era de alivio. Tomás bajó la mirada y alzó la voz. «Gracias». El patrón no respondió, solo asintió. Y en ese mismo gesto, el pacto quedó hecho. Sombra estaba libre. Los peones desfilaron al animal hacia el pastizal trasero, donde el pasto crecía apenas y el viento llevaba el aroma del maíz que se iba sembrando. Sombra caminó erguido, sin la cuerda que le había hecho tantas heridas, sin el peso de las órdenes que ya no entendía. Tomás lo siguió, despacio, sintiendo cada paso como si derramara miedo y recogiera esperanza. Un niño del pueblo lo miró con ojos grandes y no pudo contenerse. «¡Mira! ¡Ahí va Sombra!». Los ancianos del rancho se detuvieron apoyados en sus bastones y observaron al caballo. Algunos señalaron que nunca lo habían visto tan derecho. El viento levantó una nube ligera de polvo, y cuando se asentó, todos vieron algo diferente. No era solo un caballo viejo caminando, era la promesa de que algo olvidado podía volver a tener valor. Don Sigifredo se quedó en la entrada del rancho con las manos apoyadas en la viga. No dijo nada. Tomás lo vio mirarlo. El patrón no bajó la mirada, pero algo cambió en su postura. Ya no era un dueño que ordena, sino un hombre que observa. Y mientras Sombra avanzaba libre, se escuchó un relincho suave, como un eco de gratitud o simplemente de alivio. Uno de esos momentos que quedan en la memoria. Al caer la tarde, la gente del pueblo se congregó en torno al corral libre. Alguien llevó unos tambores. Otro trajo tortillas recién hechas y frijoles cocidos. La noticia se corrió. Sombra se quedaba con ellos. Y no como estatua, sino como compañero. Tomás se ubicó al lado del caballo. Se sentía parte de algo grande, aunque su mundo seguía siendo modesto. Hortensia se acercó con una jarra de agua fresca. Le dio a Tomás un trago, luego a Sombra, y luego sonrió. «Lo que hiciste ya no es solo tu acto», dijo. «Es el de todos los que lo vieron y no huyeron». El caballo emitió otro sonido, más largo esta vez. Los niños lo aplaudieron. Los adultos se miraron entre sí, como si hubieran bajado la guardia. Don Sigifredo apareció con una sombrilla vieja, se acercó al círculo y dijo en voz baja: «Gracias por recordarme lo que significa cuidar». Nadie esperó aplausos. Pero los hubo, no porque el patrón lo pedía, sino porque lo sentían. La noche trajo calma. Sombra comía pacientemente el heno que un puñado de vecinos trajeron. Tomás se sentó bajo el algarrobo y lo observó. «Hoy empieza algo diferente», le dijo al caballo. «Ya no solo para ti ni para mí, para todos». El caballo alzó la mirada, mirándolo fijo. El niño sonrió leve. Desde la casa grande, don Sigifredo lo observó por la ventana. Luego encendió la lámpara de queroseno, se sentó en la silla de su padre, tomó la fotografía antigua de Sombra y la sostuvo frente al rostro. «Viejo compañero», murmuró, «si al menos yo hubiera sabido verte a tiempo».
y en ese silencio reconoció que el tractor seguía ahí, brillante, imponente, pero sin alma. Que la máquina quizás movía tierra, pero no corazones, y que lo que verdaderamente había movido algo en el valle fue un niño, un caballo y la voluntad de no dejarse vencer. Al fondo, hacia la llanura larga, se escucharon grillos, viento suave y un relincho distante. Sombra vivía, y por primera vez desde mucho tiempo el rancho también estaba vivo. Con esto, la historia de Sombra, Tomás y la gente del valle atraviesa un umbral. Ya no es solo el rescate de un animal abandonado, es la liberación de lo que estaba olvidado, dignidad, comunidad, respeto. Y queda en el aire una pregunta para ti, lector. ¿Qué harías tú cuando vieras lo que muchos descartaron? ¿Lo dejarías marchar o lo levantarías? Deja tu comentario. El viento corría por los campos y alzó el polvo en remolinos claros cuando Tomás soltó la rienda de Sombra. No había carreta, no había órdenes, solo la llanura extendiéndose hasta donde la vista se perdía. El caballo dio un trote firme, luego un galope suave, y Tomás lo siguió corriendo, sin miedo, con los brazos abiertos al aire. Era la primera vez que lo hacía sin que alguien lo vigilara, sin que el látigo gritara desde atrás, sin que el sol pesara como último aviso. «¡Vamos, viejo!», gritó con alegría. «Esto es para ti». Sombra relinchó, la crin se agitó, y juntos cortaron la línea entre dueño y compañero. La madre de Tomás, Hortensia, los miraba desde la puerta de la casa. Su hijo corriendo libre, el caballo derecho, la tierra batida vibrando bajo ellos. Sonrió. Sus ojos cansados se iluminaron por un instante. «Ese es mi hijo», susurró, «y ese es su caballo». Mientras avanzaban hacia el maizal recién sembrado, se cruzaron con vecinos que regresaban de la tarde de trabajo. Los saludaron con la mano y un «buenas tardes». Algunos se detuvieron, otros siguieron, pero al verlos algo cambió. «¿Ese niño?», dijo uno señalando. «Eso es Tomás Herrera corriendo con Sombra». «Sí», respondió otro, «míralos, ni los tractores lo alcanzan». Las risas anteriores que comentaban al niño como «ese chamaco» o «el que perdió tiempo» se apagaron. Ahora había respeto. Hortensia bajó la cabeza. Lo vio desde lejos, pero sabía que no se escondía. No temía, estaba orgullosa y también agradecida, porque su hijo estaba encontrando su lugar. Y su hijo había encontrado un amigo. Tomás frenó junto al maíz, respiró hondo y acarició el cuello de Sombra. «¿Ves?», le dijo. «Nadie me tiene que empujar para correr ahora. Nos entendemos». Y en el campo, donde antes solo había trabajo y polvo, empezaba a crecer algo distinto. Libertad con responsabilidad, cariño con firmeza. Al final de la tarde, Tomás quiso pisar un poco más, acelerar como lo hacían los muchachos de las haciendas vecinas. Tiró de una rama delgado y de pronto tropezó. La pierna cedió, cayó al pasto seco. «¡Ay!», gritó con rabia y sorpresa. Sombra detuvo el galope, volvió y bajó la cabeza. Tomás lo miró con enojo. Era su culpa. Quería ir rápido, mostrarse fuerte. Pero el cuerpo aún cargaba con polvo de trabajo, sueños no cumplidos. Se levantó con ayuda del caballo y tocó la rodilla que ya sangraba un poco. Conmovido, Sombra apoyó su cabeza en el hombro del niño. «Gracias, compadre», susurró Tomás. «No es que lo hagas por mí, lo haces porque somos equipo». Una voz desde el camino lo interrumpió. Pancho caminaba lento, apoyado en su bastón. «No todos los tropiezos son pérdidas», dijo, «pero sí son señales para aprender a correr mejor». Tomás sonrió a pesar del rasguño. Se levantó, sacudió el pantalón, volvió a montarse en Sombra, pero esta vez no por acelerar, solo por seguir, y el caballo obedeció. Cuando el sol se escondió tras las colinas secas, la tarde se tornó azul pálido. Tomás y Sombra regresaron camino a la casa. Las estrellas empezaban a titilar. La llanura exhalaba un suspiro que solo los que trabajan en ella conocen.
Hortensia ya los esperaba en la puerta con un tazón de sopa caliente. Sin decir nada, lo dejó junto al niño. Él se sentó en el escalón, Sombra se acercó y bajó la cabeza para beber un poco de agua. Hortensia lo miró por fin. «Tu caballo», dijo ella. «Este caballo no solo te acompaña, te enseña». Tomás la miró. «Sí, ma, pero usted también me enseñó a no dejarme, a no resignarme». Ella soltó un suspiro largo. A veces las enseñanzas vienen en patas y crines, no solo en palabras. La sombra de Sombra se alargó detrás de ellos. Tomás apoyó la espalda en la madera de la puerta, miró el cielo oscuro y luego su caballo. «¿Sabes qué me dijo el viejo Berto hoy?», preguntó. «Que cuando un animal viejo camina erguido, los hombres se despiertan». Y en ese momento la llanura no era solo tierra seca, era recorrido, memoria, esperanza. Tomás acarició la crin del caballo. «Mañana iremos más lejos», le dijo, «no para huir, sino para ver dónde nos esperan los sueños». Y bajo la luna, el niño y el caballo cerraron el día juntos, sin prisa, sin cadenas, con el viento lavando los pasos que antes fueron sombra. Era una tarde pálida, con el viento rozando apenas los techos de lámina y levantando polvo alrededor del viejo granero que ya casi nadie usaba. Uno de los peones, Rodrigo, entró por curiosidad al lugar, buscando unas tablas para reparar el portón. Su linterna iluminó cajas polvorientas, restos de sacos, herramientas oxidadas, y algo sobresalió de una viga. Sacó un sobre amarillento, atado con una cinta de hilos deshilachada. En el sobre, el nombre «Para el que cree en los caballos viejos». Rodrigo lo abrió y leyó en voz baja. La carta estaba escrita por el joven que había sido el propio don Sigifredo años atrás. Hablaba de una finca, de sueños, de justicia y respeto hacia los animales. Cuando decides cuidar aquello que todos desean olvidar, encuentras lo que verdaderamente vale, decía una línea. Rodrigo sintió que se le aflojaban los pies. Subió la carta en el bolsillo y salió del granero como quien lleva una semilla en la mano. Esa noche, don Sigifredo se quedó despierto. La carta apareció en su despacho, sobre el escritorio, como si alguien la hubiera dejado allí sin anunciarlo. Él la vio, la recogió, la leyó, las palabras le atravesaron. No había reproche, solo recuerdo. Respetar a tus compañeros, aunque ya no tengan fuerza para producir, porque la dignidad no se mide en rendimiento. Su respiración se hizo lenta, miró la firma que aún era legible, su nombre escrito con espera, con ilusión. Por un instante el orgullo se quebró, no lloró, solo bajó la cabeza y se quedó con la carta entre sus manos, el silencio llenando la habitación. Cuando la lámpara parpadeó y la sombra danzó en las paredes, entendió que no era solo el caballo lo que había salvado, era la parte de él que había perdido. Al amanecer, Tomás estaba junto a Sombra, al filo de la llanura. El horizonte se encendía de rosado y dorado. Sombra olfateaba el viento pausosamente, como saboreando la libertad. Tomás miró hacia el rancho, hacia la casa grande. Luego regresó su vista al caballo. «Ya casi termina», dijo, como quien lo anuncia al viento. No con victoria ostentosa, sino con justicia silenciosa. Le acarició la crin, y el caballo inclinó la cabeza. Ambos sabían que el camino no era fácil, que los tractores siguen llegando, que la tierra sigue exigiendo, que la desigualdad no se borra con un solo acto. Pero aprendieron algo más, que cuidar también es resistir, que un gesto pequeño, constante, puede derribar muros que nadie vio. Tomás se levantó, se estiró y corrió unos pasos. Sombra lo siguió, trote suave, hasta que ambos se perdieron en la luz del amanecer. La carta del patrón, la decisión del pueblo, el valor del niño y la dignidad del caballo convergían en ese momento. Y aunque no sabían lo que vendría, si más cambios, si más lucha, sabían que ya no estaban solos. De regreso al rancho, don Sigifredo colocó la carta en el marco viejo de su padre. Ahí estaba, una promesa olvidada, ahora reclamada.
Se pasó la mano por la frente y susurró: la dignidad no se compra. Y a veces la justicia llega desde un rincón que nadie esperaba. En la llanura, los campos de maíz crecían lentamente y cientos de cabezas de ganado pastaban. Los tractores seguían rodando, pero en uno de los corrales, un caballo viejo llamado Sombra alzaba la cabeza, fuerte, y miraba al futuro con calma. Y un niño llamado Tomás, con los zapatos polvorientos y la mirada clara, estaba ahí listo para lo que siguiera, porque habían aprendido que no importa la edad, ni el estatus, ni el valor productivo. Lo que importa es el valor humano. Y ahí, bajo el cielo amplio y las colinas secas del interior argentino, la historia se cerraba, pero también se abría. Porque lo que empezó como rescate se convirtió en lección, y lo que no sabemos aún es cuántos más se despertarían. ¿Y tú, qué rincón estás dispuesto a mirar distinto? A veces no se trata de ganar, ni de cambiar el mundo entero. A veces se trata simplemente de no rendirse ante la indiferencia. Tomás no salvó solo a un caballo, salvó una memoria, una promesa, y nos recordó que incluso lo más olvidado puede tener una segunda oportunidad si alguien se atreve a mirar con ternura. Porque la dignidad no se mide en fuerza ni en utilidad, se mide en la forma en que elegimos cuidar, aun cuando el resto ya se ha dado por vencido. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó a alguien, o si alguna vez te sentiste como Sombra o como Tomás, déjanos un comentario. Queremos leerte. Dinos, ¿tú también crees que el valor de alguien no desaparece con los años? Dale like si esta historia te conmovió y compártela con quien necesite recordar que la justicia a veces llega desde donde menos se espera. Cada clic que das no es solo apoyo, es un eco que hace que más personas vean que aún hay esperanza en los actos pequeños. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, reales, profundas, humanas, suscríbete a este canal. Con eso no solo nos ayudas a seguir contando, te conviertes en parte de algo más grande, una comunidad que cree en la compasión, en la resistencia y en la fuerza de lo invisible. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, cuando cuidas a otro, también te estás salvando a ti mismo.